Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Tenemos esta charla normalmente previa a nuestra charla de café de los martes cada 15 días. Y esta semana quedamos que el tema iba a ser el discernimiento. Para los que las chicas, sobre todo, a lo mejor se agregan a nuestro grupo, a alguna de nuestras alumnas del diplomado de tanatología. Y para que sepan, nosotros tenemos un grupo informal, es un grupo de charla, literalmente es una charla de café en donde todas participamos, platicamos, exponemos lo que traemos ahí y normalmente les hago les grabo una breve charla como para ponernos en contexto de qué es lo que vamos a platicar y cuando lleguemos ya tengamos idea. Es totalmente informal. O sea, me refiero a que no es un curso, no es un taller. Sin embargo, entre todas, definitivamente podemos aprender un montón. Lo hemos estado haciendo ya hace más de un mes. Nos ha encantado. Entonces, lo hacemos cada 15 días. La idea también de esta charla es una charla de donativo voluntario. Con esto, ustedes saben, con estas acciones, nosotros vamos teniendo dinero para poder mantener los eventos como retiros o las terapias que damos a personas que no pueden pagar una terapia en Acompañamiento Integral San José. Bueno, dicho esto, vamos a darle inicio a esto que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, otra cosa de la dinámica que tenemos ya establecida entre nosotras es que estamos haciendo un tema lo sugieren ustedes, o sea, lo sugiere el grupo y otro tema, pues a veces lo sugiero yo porque lo que van hablando de repente se me prende algo en la cabeza y digo, bueno, vamos a platicar. Entonces, el tema de esta semana que sugerí yo, cabe decir, fue el tema del discernimiento. Sin embargo, les voy a decir, se los voy a cambiar un poquito, porque la verdad es que el fin de semana estuve en Cancún, estuve en el santuario del Padre Pío, me fui literalmente de peregrinación al santuario del Padre Pío, regresé agotadísima, de verdad, no me di cuenta ni siquiera cuánto tiempo pasamos ahí, fue un montón. Y tuve muchísimo tiempo el fin de semana como para estar pensando, o más bien regresé con muchas cosas en mi cabeza que quisiera platicar con ustedes. Bueno, entonces, le he estado haciendo una pregunta que les diría yo que me la he estado haciendo últimamente, pero es una pregunta que he tenido desde hace muchísimos años, hace como 20 años, más que empecé a ser responsable, por ejemplo, de equipo de misiones. Me hice esta pregunta y se las paso, ¿no? Al costo. ¿Cuál es la primera responsabilidad que tenemos cuando Dios pone personas bajo nuestro cuidado? Y cuando digo personas bajo nuestro cuidado, de verdad, o sea, en ese momento, hace 20 años tal vez, estaba yo pensando pues, en la gente de mi equipo, ¿no? En mi equipo de misiones. Pero estoy pensando en una mamá, estoy pensando como maestra, como terapeuta, no sé si eres doctora como doctora, nosotros que nos estamos formando en el diplomado de tanatología como directores espirituales, tal vez un jefe. O sea, ¿qué, ¿cuál es mi primera responsabilidad que tengo cuando Dios pone a estas personas bajo mi cuidado? ¿No? Yo personalmente tengo en la universidad 78 niños, van fluctuando el número, de repente llegan 80, que están a mi cuidado, son mis mentorados, ¿no? No son mis alumnos, no les doy clases, sino los voy acompañando, como mentora los voy acompañando durante toda su carrera, ¿no? Y la verdad es que es muy lindo porque los niños que yo tengo, aprovechan muy bien su mentoría, me platican cualquier cosa que se les ocurre, que si terminaron con la novia, que si están tronando la materia, que se pelearon con sus papás y cosas así. Y pues esto hace que yo esté muy consciente de que yo me tengo que preparar, que tengo que estudiar, obviamente, tengo que actualizar herramientas,
a lo mejor a estudiar otro diplomado, una maestría más, etcétera, qué sé yo, cosas que tengo que estar haciendo para estar actualizado. Y todo eso definitivamente es bueno, ¿no? Definitivamente todo eso es bueno, es necesario, pero algo que yo creo que lo que traigo en la cabeza viene de lo que platiqué con las alumnas en el diplomado el jueves pasado. Algo que sí tengo que hacer antes que nada es permanecer en Cristo. O sea, y de verdad es que no, a ver si lo logro desarrollar con ustedes. Vuelvo a decir, esto es totalmente informal, no estoy dándoles un taller y prepárense porque cuando nos veamos en la noche me lo pueden, o sea, me pueden decir qué es lo que opinan. Ese es el punto de que yo les grabé esta plática, ¿no? Entonces, si yo voy a acompañar a Dios, a otras personas, y yo, en el caso mío, que yo soy consagrada, ¿no? Los voy a acompañar, normalmente mi acompañamiento de absolutamente todo, de mis alumnos, de mis pacientes, de todo, es, o sea, no es que los dirija a Dios, pero ahí sí como diría San Francisco de Asís, ¿no? Que me vean, ¿no? O sea, que yo evangelice, vamos a evangelizar, este, acompáñame, vamos a evangelizar y si es necesario hablamos, que en mi vida realmente vean a Dios, ¿no? Primero, para que yo pueda hacer eso, para que yo pueda llevar a mis alumnos, a mis hijos, a mi jefe, a mis subordinados, a quien quiera, para que yo los pueda llevar hacia Dios, que además eso es lo que yo quiero hacer siempre, yo tengo que permanecer en Dios. Yo tengo que permanecer en Dios. Y esto creo que es súper importante, ¿no? Creo que hay una imagen en el Evangelio que explica esto de una manera muy linda, ¿no? La vid y los sarmientos. O sea, creo que está clarísimo que Cristo es la vid y nosotros somos los sarmientos. Y un sarmiento no, puede tener muchísimas capacidades, puede tener una intención maravillosa, puede querer muchísimo producir fruto. Y quiero que entiendan esto, la frase que me encanta y la vivo repitiendo porque me la repito a mí misma de manera constante es que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Así que tener una buena intención no basta. De verdad, yo puedo querer producir muchísimo fruto, pero si estoy separado de la vid, no puedo producirlo. Si yo estoy separado de la vid, no puedo producirlo. Y les digo que creo que esto que traigo en la cabeza viene del acompañamiento de la clase del diplomado, porque bueno, estamos formándonos como tanatólogos católicos, no solo tanatólogos, sino tanatólogos católicos. Y, pero pensemos, como maestros católicos, como papás o mamás católicos, o sea, yo no puedo dar algo, yo no puedo dar a Cristo si estoy separada de Cristo, no existe. No puedo dar, no puedo, o sea, en lo absoluto, ¿no? Y creo que eso nos pasa muchísimo. Podemos, o sea, estar preparados, leer muchos libros, saber muchísimo, estudiar, no sé, nosotros como tanatólogos católicos, a lo mejor estar estudiando teología y no sé, teología del cuerpo y entrar al RAISOP y entrar a quién sabe qué tanta cosa y conocer muchísimos documentos y hacer de todo. O sea, yo creo que podemos tener un montón de herramientas para acompañar a otros, pero yo creo que lo más importante es que si estamos separados de la fuente, o sea, yo puedo estar haciendo algo muy extraño. Y vuelvo a decir, no solamente es como tanatólogo, que se me viene ahorita a la mente por la clase, sino como papás. ¿Cómo le voy a dar a Cristo a mis hijos si yo no lo tengo? ¿Cómo, cómo voy a llevar a mi esposo a Cristo si yo no lo tengo? Lo tengo en teoría, ¿sí? Pero verdaderamente unidos, no digo verdaderamente unidos a Él, lo estoy. O sea, para mí esto es una llamada de atención súper fuerte, porque no es lo mismo saber de Cristo que conocer a Cristo, no es lo mismo. Te repito esto, no es lo mismo saber de Cristo que conocer a Cristo. Yo puedo saber un montón de cosas acerca de Dios. De verdad, yo conozco personas, es más, conozco personas que no son católicas
que saben un montón de Dios y te pueden citar documentos, te pueden hablar de santos, tengo un amiguito que es pastorcito. Es pastorcito porque es más joven, es muchísimo más joven que yo, es un niño literalmente conmigo, pero es pastor y le encanta estudiar y de repente me habla, o sea, cuando me siento a hablar y platico, a mí que me encanta San Ignacio Loyola, hablamos de San Ignacio, él me puede hablar igual que si fuera yo, pero no entiende nada. O sea, no entiende nada. Entonces, yo puedo saber un montón de cosas acerca de Dios, pero otra cosa completamente distinta es vivir de Él, es confiar en Él, es acudir, es saber que Él es mi Padre, es saber que Él me ama, es de verdad acercarme cuando lo necesito, es dejar que Él transforme mi manera de pensar. O sea, creo que eso sería la cosa más maravillosa que podría suceder. Dejar que Cristo transforme mi manera de pensar y de vivir, mi manera de reaccionar, mi manera de amar. Dejar que Cristo, imagínate esto, dejar que Cristo transforme mi manera de amar. La manera en que sufro, la manera en que las cosas me duelen, que yo sienta, pero con un corazón transformado por Cristo. Que yo pueda ofrecer lo que siento, que yo pueda llevarlo para la gloria de Dios, que este Señor, que este dolor que estoy teniendo sea para tu gloria. Qué alegría me daría poder llevar el dolor que siento para la gloria de mi Padre. Mi manera de trabajar, mi manera de tratar a los demás. Creo que es algo que platico mucho, que de hecho acaba de venir el jardinero, que mi jardinerito, o sea, me arregla súper bien el jardín y arranca todas las hierbitas malas así de a manito y se tarda un montón en regresar, porque lo hace tan bien que no necesita regresar cada 15 días, regresa cada 2 o 3 meses. Y yo le decía un día, don Orlando, qué bonito hace su trabajo. Y se volteó y me contestó, es que yo trabajo para Dios. Yo trabajo para Dios. Y como nosotros, si nosotros amáramos para Dios, si nosotros fuéramos papás para Dios, si nosotros fuéramos maestros para Dios, si nosotros fuéramos mentores para Dios o tanatólogos para Dios, ¿cómo viviríamos este acompañamiento? Y te hago una pregunta porque caminar con San Francisco, con el Padre Pío, o sea, de verdad es tan lindo, ¿no? Y se me viene, porque aparte me encanta, digo, además soy scout, ¿no? Y San Francisco así es así como que uno de mis favoritos, ¿no? Y eso, o sea, cuando él dice, vayamos a predicar el evangelio y si es necesario hablamos. O sea, me hace pensar a mí, piensa esto, ¿y si desaparecieran todas mis palabras? ¿Y si desaparecieran todas mis palabras y solamente quedara mi manera de vivir? ¿Alguien podría descubrir quién es Cristo? Te, te vuelvo a hacer esta pregunta. De verdad que me fui a confesar y con un fraile que de verdad, bueno, mis confesiones son maravillosas, amo mis confesiones por lo que significan, ¿no? Nuestro Señor, o sea, el amor que nuestro Señor tiene al darnos la confesión, pero entre las cosas que yo me confieso de manera constante es soberbia, es orgullo. Y digo, Señor, yo no quiero ser soberbia. Me cuesta mucho trabajo, y hago un gran esfuerzo por permanecer o hacerme cada vez más humilde. Y le digo, Señor, transforma mi corazón. Pero esto es lo que le decía yo al Padre, yo no quiero que la gente me vea a mí, digo, me encanta que estemos aquí platicando, pero no porque me estés viendo a mí, sino porque quiero que pienses en Cristo. Quiero que pienses cómo tu vida, si insertas a Cristo en tu vida, cómo esta vida podría transformarse, porque ser cristiano es algo, es una manera de vivir. Entonces, sí, es que se me vino a la cabeza, se me hizo, de verdad, lo voy a poner en un letrero en mi cuarto. Si desaparecieran todas mis palabras y solo quedara mi manera de vivir,
¿alguien podría descubrir quién es Cristo? Porque la vida predica, porque y sí, o sea, necesito hablar, obviamente, le estamos platicando, estoy platicando con ustedes. Hay momentos en los que tengo que enseñar. A veces me toca corregir a mis alumnos, no sé, a mis parientes, qué sé yo. O sea, de repente tengo que decir la verdad porque es importante que a veces me toca ser la persona que te enseña el espejo y te dice, a ver, mira, esta es la verdad. O sea, tenemos que orientar, pero nuestras palabras tienen que nacer de una vida que está intentando configurarse con Cristo. En estos últimos meses estamos leyendo, no sé, la introducción a la vida devota, estoy leyendo la Filocalia, o sea, porque somos todo un equipo de acompañantes que nos juntamos a, a formarnos de manera constante, de manera mensual. Tenemos que leer un libro y tenemos que platicarlo acerca, o sea, qué pensamos acerca de esto, pero qué importante es, o sea, quiero que entiendan esto, la formación no sustituye la conversión. La formación no sustituye, y esto se vuelve realmente importante para quienes estamos en procesos de formación, porque yo puedo caer en una trampa muy sutil y confundir la formación con transformación. Y puedo estudiar muchísimo y no necesariamente ser más humilde. Yo conozco personas que hacen ayunos larguísimos, pero son perfectamente, ¿cómo se llama? Protagonistas, les encanta ser protagonistas, ¿no? Este, personas que los ves, que agarran a Cristo, pero no es por Cristo, o sea, hay algo que se nota. Y eso es algo que quiero que entendamos, y yo creo que lo entiendes perfecto. Tú sabes cuando alguien te está mintiendo, ¿no? Por eso cuando estamos acompañando a alguien, a tus hijos, a tus mentorados, a tus pacientes, a la persona que tengas enfrente, sé honesta. O sea, la persona que tienes enfrente, ten en cuenta, y quiero que es algo que repito mucho, que cuando estoy parada enfrente de alguien estoy pisando terreno sagrado. Entonces, o sea, sé honesta porque la otra persona sabe cuando le quieres decir y cuando de verdad significas, aquí estoy para ti, cuenta conmigo, ¿no? De verdad, yo puedo saber mucho de teología y no necesariamente saber amar mejor. Y puedo conocer perfecto qué debería hacer un cristiano y seguir reaccionando desde mi ego, desde mi miedo, desde mi necesidad de controlar. No sé, las señoras lo platico aquí con un grupo que tengo, de señoras que están en un pueblo, de un grupo que tengo en un pueblo aquí cercano de Mérida, este, que son señoras que están metidas en la iglesia y están ahí metidas y se mueren de la risa porque dicen, ay, sí es cierto, sí lo hacemos. Cuando les digo, ¿a poco ustedes no conocen a esas señoras? Yo sé que ellas se dedican a estar en la iglesia. ¿A poco ustedes no conocen a esas señoras que están en la iglesia y que son las dueñas de la iglesia, las que saben en dónde se van a sentar las personas y quienes van a leer, porque solamente estos van a leer y cosas, y se mueren de la risa porque dicen, sí, sí lo hacemos. Claro, o sea, no quiere decir que no quieran ser buenas cristianas, pero tenemos que estar atentos todos a nuestro ego, porque yo puedo estar reaccionando desde este ego que quiere ser el protagonista de todo, ¿no? Y puedo tener muchísimos títulos y estar totalmente lejos de la fuente, totalmente lejos de la fuente. Entonces, la pregunta no es solamente cuánto sé. Aquí tal vez te podría decir, ¿qué está haciendo en mí lo que sé? Este fin de semana dije, yo no quiero, ¿cómo me gustaría que supieras lo que sé? No lo que creo, lo que sé. Lo que, y quisiera, o sea, y con esa frase, yo quisiera que se desarrollara en la cabeza de la otra persona que Dios te ama, que eres preciosa, que te está cuidando, que solamente necesitas pedirle ayuda y Él va a estar ahí, o sea, lo que sé. Porque si lo que aprendo acerca de Dios
no me está llevando a amar más, a perdonar más, a servir mejor, a ser más humilde, a pedir perdón cuando sea necesario, a confiar más, a reconocer mi propia pequeñez, hay algo que está desordenado, hay algo que está desordenado. Y, y el discernimiento, porque les debía el tema del discernimiento, ya voy a cerrar, ya voy a ir terminando. Y aquí aparece el de verdad el discernimiento, es precisamente donde yo conectaría la permanencia en Cristo con el discernimiento. Porque si Dios me ha confiado a personas, y vuelvo a decir, alumnos, hijos, pareja, yo necesito saber cómo acompañarlas. Y, y no siempre sé qué hacer. A veces creo que sí sé. Ese es precisamente el problema. Estoy convencidísima de que sé exactamente qué tiene que hacer la otra persona, pero el discernimiento me va a llevar a hacer una pausa y preguntarle a Dios, papá, ¿qué quieres que yo haga con esta persona? No, de verdad, no, Señor, yo ya decidí qué es lo que tiene que pasar, sino, Señor, ¿qué quieres tú? Y es que hay una diferencia enorme. Cuando yo le digo a Dios qué es lo que tiene que hacer o cómo me gustaría, o sea, yo hago mi oración y entonces le digo yo, Señor, quiero ese carro rojo con esas llantas y de esta manera. Bueno, digo, Señor, yo quiero un carro, yo quiero un medio de transporte, lo que tú quieras, yo quiero llegar a mi trabajo con bien, o qué sé yo. O sea, hay una diferencia enorme. Y de verdad, o sea, este, no, discernir no es solamente decidir entre dos opciones, discernir es aprender a reconocer qué me está moviendo, qué viene de Dios y qué viene de mí. A lo mejor yo quiero ese carro rojo, deportivo, pero porque esto es algo que está dentro de mí, una herida que tengo, qué sé yo. Entonces, ¿qué me está moviendo? Esa pregunta, ¿qué me está moviendo? ¿Qué viene de Dios? Esto que estoy sintiendo viene de Dios, viene de mí. Y eso sí, antes de discernir al otro, porque para nosotros es súper fácil, sobre todo cuando estamos hablando con los amigos, estamos acompañando a una amiga o estamos acompañando a alguien, a los hijos, por ejemplo, antes de discernir al otro, me tengo que discernir a mí. Y esto creo que es de verdad fundamental. Muchas veces cuando tenemos un problema con alguien, empezamos a analizar al otro y ya sé qué es lo que le hace falta. O sea, ay, es que esta persona es súper difícil, ¿no? Ay, es que esta menganita es súper inmadura. Oye, pues es que ya le dije, pero no entiende, ¿no? Ay, es que es un egoísta. Y así, ¿no? Y tal vez algunas de estas cosas, o sea, sean ciertas, ¿no? Ay, este marido que es un flojo, ay, este marido que es así. O sea, no sé, tal vez algunas de estas cosas sean ciertas, pero el discernimiento cristiano me invita primero a hacerme a mí una pregunta, o a hacerme otras preguntas. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué esta persona me provoca tanto enojo? Y vuelvo a decir, evita la tentación de, ay, porque es un tonto. No, o sea, evita la tentación de aventarle al otro. ¿Por qué esta persona me provoca tanto enojo a mí? A mí. ¿Qué necesito cambiar? ¿Por qué me desespera que no entienda? ¿Por qué siento que si yo no intervengo, ay, esto se va a desmoronar? ¿Por qué quiero siempre tener la razón? ¿Por qué necesito que las cosas se hagan como yo creo que deben hacerse? ¿Por qué puedo estar viendo correctamente el problema del otro y estar completamente equivocada respecto a mi propia respuesta ante ese problema? ¿Ok? De verdad, de verdad es que es súper importante que podamos ir haciendo este discernimiento y pensar que que solamente pegados a Cristo es que realmente puedo hacer estos cambios, ¿no? O sea, es que verdaderamente solamente pegado en Cristo puedo vivir de la manera correcta y puedo acompañar de la manera correcta, ¿no? Tengo que tener en cuenta que, o sea,
por ejemplo, a los acompañantes, a los que vamos a ser tanatólogos, no todo el sufrimiento que estoy viendo me toca quitarlo, ¿no? Tengo que acompañar, apapachar, pero no tengo que quitarle el sufrimiento a las personas, ¿no? Puedo decirle, Padre Santísimo, cuídala, dale sabiduría, ilumínala, que la persona sienta que yo estoy ahí. Pero no todo sufrimiento que veo es un sufrimiento que Dios me está pidiendo a quitar. A veces, a veces Dios me pide actuar. A veces me pide hablar. A veces me pide poner límites claros. A veces me lleva el Señor a corregir. A veces solamente me dice que yo me tire junto a la persona a llorar y acompañarla. A veces simplemente mi director espiritual me decía mucho, abandono, señora, respire, confíe, deje que él haga las cosas. ¿Cómo sé cuál de esas cosas me toca? Permaneciendo en él, conociéndolo, trabajando en mi relación con él, sabiendo cómo habla, discerniendo. ¿Sí? O sea, esto es realmente muy, muy importante. Entonces, pues eso. Esto que estuve pensando durante este fin de semana, pues a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que había yo pensado acerca del discernimiento, a lo mejor sí tiene mucho que ver. Este, pero yo te pido que pienses, ¿no? Yo solamente puedo acompañar yo creo que mi mayor responsabilidad en la vida, mi mayor responsabilidad como acompañante de todo, de mis hijos, de mis alumnos, de la pareja, de lo que sea, es estar pegada a la fuente, estar pegada a Cristo y pedirle a Dios que me enseñe qué me toca hacer a mí, qué me toca hacer a mí. Porque en ese momento, cuando yo le digo, Señor, ¿qué me toca? ¿Qué quieres? Le vuelvo a dar el lugar a Él para que Él sea Dios y yo no. Y yo no, ¿ok? Entonces, de verdad, a veces, ya para ir cerrando, la oración o sea, yo tengo que hacer mucha oración de petición, yo tengo que rezar, interceder mucho por las personas. Ojo, no, mi oración de petición no se trata de convencer a Dios de que haga lo que yo quiero. Es que eso o sea, le puedo pedir, debo insistir, así como el vecino incómodo, puedo llorar, estar suplicando, sí, pero siempre hay un momento en el que le tengo que decir, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y eso no, para nada es pasividad, eso es abandono. Es confiar en que Dios sabe más que yo y ahí aparecen juntas dos cosas que parecen contradicción: audacia y abandono. Audacia y abandono. Audacia para pedir y abandono para aceptar. Porque yo hago lo que me toca, pero no intento hacer lo que solamente Dios puede hacer. ¿Ok? Entonces, pues eso. Espero que esto que te acabo de platicar tenga sentido para ti y de verdad espero que te sirva porque es algo que traía yo en la cabeza y sí tiene que ver con el discernimiento que había yo quedado que iba a platicar con ustedes. Escucha este video o ve este video y nos vemos martes 25 en la noche para platicarlo con muchísima más calma y me puedas dar tus opiniones. Nos estamos viendo.